Muchas, muchísimas gracias, Becky. Eh, Hola, nos da muchísimo gusto estar aquí con ustedes hoy. Somos Ale y Ginny de persona, por ahí pueden encontrar a Ale. Yo voy a estar facilitando la mayoría del taller, pero también va a estar Ale ahí, compartiendo ejemplos, respondiendo dudas y pues cualquier cosa también que necesiten por acá. Bueno, algunas de las personas presentes ya han tenido un par de sesiones con nosotras. La idea de este taller es darle seguimiento a una sesión que tuvimos a finales de junio con las familias de las infancias que están en los distintos centros de aprendizaje de Hipocampus. Y la idea es seguir profundizando en el tema de género e inclusión alrededor de pues todo el trabajo que hace Hipocampus con las infancias, con las familias. Entonces, nada, nos da muchísimo gusto estar aquí hoy. Vamos a tener una sesión de 1 hora, vamos a acabar puntuales a las 8, así es que les pedimos que si pueden estar presentes, si pueden participar y escucharnos, estaría buenísimo. Y para empezar, me gustaría preguntarles cómo se sienten hoy. Si ven estos pajaritos, yo me siento como un 1, estoy contenta de volverles a ver, pero también estoy un poco hacia el 2, estoy algo cansada de la semana, de mucho trabajo, me imagino que muchas personas aquí presentes también. Entonces, esperemos que todas las personas aquí acabemos como un 4 o un 1. Cuéntenme cómo están, pueden ponerlo en el chat, pueden abrir su micrófono, no somos muchas personas. Cuéntenme, ¿cómo se sienten? Entre 1 y 3, ok, esperemos que el 3 se convierta en 4 y ya no estemos con cara de pájaro enojado. 4, 1, perfecto. 2, estamos con cansancio, entiendo. Venga, pues bueno, la idea de acá es que tengamos una plática interesante, divertida. Son temas complejos, pero la realidad es que lo más bonito de esto es poder hablarlo, dialogarlo y crear como una comunicación segura entre las personas que estamos presentes. Entonces, bueno, hoy vamos a hablar un poquito de los objetivos de juntarnos otra vez. Vamos a repasar este tema de estereotipos de género y de sesgos para las personas que no han podido estar presentes en las sesiones. Vamos a hablar un poco más de todo este tema alrededor del educador hombre, de las expectativas alrededor, de las preocupaciones que puedan existir. Por ahí les hicieron llegar una encuesta relacionada a este tema. Y vamos a hablar también de autoestima en las infancias. Estos temas los escogimos porque se les hizo una encuestita la vez pasada sobre los temas que querían profundizar y salieron estos en particular, entonces decidimos profundizar en estos 3 puntos particulares. Eh, en cuanto a acuerdos de convivencia, tenemos una sesión bastante corta, entonces vamos a intentar participar a través del chat, pero nos gusta compartir estos acuerdos sobre todo para que los puedan usar ustedes también en distintas reuniones, talleres, conversatorios, diálogos. Y básicamente lo que buscamos es que estén presentes, es que haya escucha, que haya respeto, que haya apertura, que podamos partir de una crítica constructiva. Si no estamos de acuerdo en algo, digamos, ok, esto no me parece, pero pienso que podríamos abordarlo de esta forma, siempre proponiendo ideas y no quedándonos en el no. Y siempre también hablando desde nuestra experiencia. Las problemáticas de alrededor del género y de la falta de inclusión suelen darse cuando empezamos a generalizar, cuando empezamos a decir todos los hombres son, todas las mujeres son, todas las personas de México son. Entonces empezamos a crear estereotipos alrededor de una población o de un grupo de personas. Entonces intentemos hoy hablar desde el yo. Yo pienso, a mí me ha pasado, y así podemos crear un diálogo mucho más abierto entre las personas aquí presentes. De nuevo, esto
nos ha servido muchísimo desde personas en los distintos espacios para plantear desde un inicio acuerdos para respetar a todas las personas presentes. Entonces se los compartimos. Y bueno, ¿hoy qué queremos hacer? Queremos recordar el tema de identificar los estereotipos de género y los sesgos. ¿Por qué? Para mejorar la calidad de vida de todas las personas en general, pero aquí nuestro interés más profundo es el de las infancias. Queremos reflexionar un poco en por qué es importante, ¿no? Siempre decimos, en un mundo perfecto, esto no sería un tema, pero en un mundo en el que vivimos, donde existen violencias e exclusiones, es importante recordar cómo estos temas son un trabajo de todos los días para básicamente crear un mundo mejor para todo el mundo. Vamos a pensar en estrategias y herramientas para romper un poco con estos estereotipos de género y vamos a hablar de la autoestima desde esta idea de aceptar el concepto de fragilidad en las infancias. Vamos a platicarlo un poco y vamos a tratar de exponer ejemplos prácticos para que podamos salir de aquí con alguna herramienta. Siempre decimos, no hay un control remoto, no hay una manera de decir, voy a resolver esto a través de A, B, C o D, sino las herramientas para abordar estas problemáticas se dan a través de la reflexión, la comunicación, el diálogo y la repetición de estos temas para meterlos en el día a día en nuestra manera de vivir y de relacionarnos con las personas. Entonces, bueno, vamos a repasar brevemente el tema de los estereotipos de género y los sesgos. Y vamos a recordar qué son los estereotipos de género. ¿Alguien me ayudaría a leer qué son los estereotipos de género? De nuevo, queremos Yo escuchar ayudo, un poquito sus voces. Adelante, Osvaldo. claro. Son las creencias sociales y culturales que establecen una serie de características por ser mujer o hombre. Entonces, muchas gracias, Osvaldo. Aquí la idea es que los estereotipos de género se generan alrededor de expectativas ligadas al género, ¿no? Lo que decía hace ratito. Una mujer es, un hombre es, y de pronto el establecer lo que es un hombre y una mujer nos limita en las posibilidades de ver algo que no nos imaginábamos, ¿no? ¿Y qué es un sesgo? ¿Alguien me puede ayudar a leer esto? Otra cosa que les quería decir es, si pudieran prender sus cámaras para no ver puras pantallitas oscuras, estaría buenísimo. Entiendo que a veces la conexión no permite, pero si pudieran y estar presentes, estaría genial. Y bueno, por ahí creo que alguien abrió un micrófono para ayudarnos a leer. Sí, sí, buenas tardes. Dice, Hola, Rosalba. recordemos que es un sesgo. Cuando pensamos en prejuicios, pensamos en algo malo, una acción negativa tomada en contra de algo o de alguien. Existen prejuicios inconscientes que pueden afectar su comportamiento a tus decisiones sin que te des cuenta. A esto le llamamos sesgo. Los sesgos inconscientes se basan en información errónea, inexacta o incompleta. Tener un prejuicio inconsciente no te convierte en una mala persona, solo significa que eres humano y que creciste escuchando opiniones, leyendo y viviendo películas que influenciaron tu forma de ver el mundo. Pero, ¿es posible interrumpir el sesgo? El primer paso es la toma de conciencia, identificar los sesgos. Muchísimas gracias, Rosalba. Pues un poco como recordando lo que hemos ido platicando al respecto de estos temas, es partamos en esta conversación del punto que todo el mundo tiene sesgos, ¿no? Hemos ido creciendo y formando un marco de referencia que resulta en sesgos y eso no nos hace ser malas personas. Lo que nos hace ser malas personas es, digamos, excluir a alguien por un sesgo, actuar de manera negativa por un sesgo,
asumir que una persona es de alguna forma por ese sesgo. Entonces, lo que buscamos aquí es identificar los sesgos para nosotras mismas como personas, poder actuar y prevenir cualquier exclusión que podamos estar haciendo por ese sesgo, ¿no? Entonces, aquí siempre lo decimos. Ale y yo nos dedicamos a esto todos los días. Este es nuestro trabajo constante y constantemente nos damos cuenta de los sesgos que nosotras tenemos. ¿Por qué? Por cómo es el mundo, ¿no? Por cómo nos pintaron, cómo son las sociedades, cómo son los roles, cómo son los grupos poblacionales. Entonces, de nuevo, partamos de, no se trata de señalar a nadie por sus sesgos, al contrario, entre más identifiquemos esos sesgos, más vamos a poder prevenirlos y no llevarlo a una acción que pueda afectar a alguien. ¿Ok? Entonces, bueno, con este repaso, vamos a ver un poquito ejemplos más precisos de cómo se manifiestan estos estereotipos y cómo nos pueden llevar a una violencia con perspectiva de género, ¿no? Entonces, bueno, si nos vamos desde esta idea de los estereotipos que ya hemos ido trabajando en distintas sesiones o que han ido trabajando también desde lo que hace Hipocampus, de asegurar que todas las infancias puedan eh, jugar a lo que quieran jugar, participar de la forma que quieran participar. Si nos vamos a los estereotipos, ¿qué vemos, no? ¿Qué se espera de un hombre y qué se espera de una mujer, no? Entonces, bueno, estos son algunos de los que ya hemos trabajado y platicado con ustedes, tanto familias como personas educadoras de Hipocampus. ¿Qué se espera de un hombre, no? Se espera por cómo es la sociedad, por cómo se han establecido los roles, se espera que sea proveedor, que sea fuerte, que no exprese sentimientos afectivos, que no exprese debilidad. Se valida que haya una cierta ausencia de control de impulsos en los hombres, que haya quizás poco cuidado en temas de salud, cuerpo, mente. Se espera que sea jefe de familia, se espera que haga uso del poder, ¿no? Tanto públicamente como privadamente, y se espera que haya mucha presencia del hombre en el espacio público, ¿no? Esto de nuevo es desde los estereotipos, ¿ok? ¿Qué se espera de una mujer desde los estereotipos, ¿no? Que las mujeres cuiden, ¿no? Que se encarguen de las tareas del hogar, que haya cierta obediencia, pasividad, que se desarrolle y desenvuelva en el espacio privado, ¿no? Todos estos, de nuevo, son los estereotipos que nos plantean desde el cine, ¿no? La televisión, los libros, obviamente todo esto ha ido cambiando, pero nos estamos yendo al estereotipo más puro, ¿no? Y empiezan los problemas aquí, ¿no? ¿Qué no se espera de un hombre y qué no se espera de una mujer, ¿no? Entonces aquí podemos invertir simplemente el listado, ¿no? De un hombre se espera todo esto, pero esto no se espera de una mujer. ¿Y qué pasa cuando una mujer muestra fortaleza, ¿no? Que muestra tener uso del poder, que muestra justo todas estas características que se esperarían de un hombre, empieza a haber cierta resistencia, ¿no? Empieza a haber quizás cierta exclusión y esto lo vemos de nuevo desde las infancias, ¿no? ¿Qué no se espera de un hombre? ¿No? Pensar en el tema de la calidez, el afecto, de vivir por otras personas. Y aquí empezamos con todo el tema de qué le dices a un niño, qué le dices a una niña, ¿no? El que se espera que un niño no llore, el que se espera que una niña sea frágil. Entonces empezamos a generar expectativas y estereotipos que de nuevo afectan a las personas que no se ajustan a estas expectativas. ¿Y por qué importa esto? Porque se convierte prontamente en exclusiones, en violencias y de acuerdo con distintos estudios, con la Organización Mundial de la Salud y con distintos estudios de universidades, empezamos a ver cómo estos estereotipos que vienen por parte de madres, padres, quizás profesores, profesoras, se pueden volver dañinos
en la adolescencia, ¿no? Empezamos a pensar al principio como, ay, ¿qué tiene de malo si yo le digo a un niño chiquito que no llore? No pasa nada. Pero esto va teniendo un efecto que le va afectando a lo largo de su crecimiento y a lo largo de su vida. Este estudio también de la Organización Mundial de la Salud ha visto cómo los estereotipos tienen efectos diferenciados, obviamente, en niños y en niñas, ¿no? Y se van desde temas de depresión, de matrimonio infantil, de deserción escolar, en donde dicen, las niñas no tienen que estudiar, ¿para qué? Si se van a casar. Y entonces de pronto vemos cómo montones de niñas pueden dejar la escuela por esta expectativa social, ¿no? Y esto es súper importante darnos cuenta que afecta no solamente a las niñas, sino también a los niños. ¿Por qué? Porque a los niños se les valida una violencia, se les valida que tengan ciertas actitudes que luego pueden reproducir con sus relaciones, con sus entornos y llegar a consecuencias fatales para los niños, ¿no? Entonces, bueno, pensar en temas muy precisos como uno de estos ejemplos, ¿no? Como el matrimonio infantil. De nuevo, si esto no existiera, si el mundo fuera perfecto, de nuevo, esto no importaría. Pero ¿qué pasa en México? ¿Qué pasa en la región? Que hay muchísimas niñas que acaban casadas o en unión informal entre los 12 y los 14 años, en la adolescencia absoluta. El nivel de embarazos adolescentes es altísimo en México. Entonces, pensemos en cómo desde las infancias podemos ir rompiendo con estos estereotipos, con estos sesgos que pueden estar delimitando las posibilidades de los niños y las niñas en crecer y simplemente ser personas que puedan hacer lo que quieran hacer independientemente de sus géneros. ¿Ok? Entonces, bueno, siempre es difícil hablar de estos temas porque no nos gusta hablar de violencia, no queremos hablar de estos datos que vemos, ¿no? Pero es importante darnos cuenta de que estas situaciones existen y se convierten pronto en situaciones de violencia y exclusión que afectan sí a los niños, sí a las niñas, pero principalmente a las mujeres y a las adolescentes mujeres. Entonces, ir rompiendo con estas ideas del rol femenino, del rol masculino, ir abriendo las posibilidades a que las personas realmente sean quien quiera ser independientemente de su género, es un primer paso para ir abordando y previniendo que esto se vuelva mucho más grande, ¿no? Siempre hablamos de en el momento que podemos identificar algo chiquito, como que no te permitan participar en cierta actividad, en cierto juego, si lo identificamos aquí y nos damos cuenta que estamos teniendo un sesgo y que podemos cambiar eso, podemos frenar que esto se convierta en algo mucho más grande, en que se minimice el trabajo de una mujer contra el trabajo de un hombre, o que se valorice más una acción que la otra, o que los hombres, por ejemplo, no participen en las actividades de cuidado. ¿Ok? Entonces, vamos pensando en cómo frenamos estas situaciones mucho antes a que se conviertan en estas violencias, que no nos gusta hablar y que no queremos hablar. ¿Ok? Entonces, bueno, eh, el entender esto a nivel de la sociedad y el entender el rol que tienen las escuelas para, desde muy temprana edad, establecer entornos incluyentes, establecer entornos donde todas las personas puedan crecer como quieran crecer, participar como quieran participar, es importantísimo para que se desenvuelva un efecto en la sociedad. Siempre decimos desde personas que si trabajamos desde las escuelas, desde los centros laborales y creamos microespacios seguros, microespacios incluyentes, vamos eventualmente a tener un efecto positivo en las sociedades y va a haber un cambio que en las futuras generaciones podamos ver y decir, ok, esto ya es una conversación que ya no necesitamos tener porque esto ya no está sucediendo. Mientras tanto, tenemos que actuar de manera cotidiana para asegurarnos que estos temas
no se repercutan en el espacio escolar y para asegurar que podamos evitar educar desde los estereotipos de género. ¿Ok? ¿Dudas sobre esto hasta acá? ¿No? ¿Están conmigo? Yo Ani, por favor. levanté la mano. Sí, no, solo como abonando un poco a la conversación, también es decir que, o sea, la perspectiva de género como que estudia todo, ¿no? O sea, no solamente un grupo poblacional, porque ahorita hablamos de cómo en ciertos temas, por ejemplo, en cuanto a violencia, también hay, en el caso de las mujeres, sufren ciertos tipos de violencia más justo perpetuado por estos estereotipos, roles, pero también hay temas que también impactan a los hombres y que es importante hablarlos, ¿no? Por ejemplo, en temas de salud, se sabe que en México y en otros países como España, los hombres son los que menos buscan servicios o de salud o atención médica, ¿no? Sobre todo preventiva y entonces suelen ser más hospitalizados y cuando fue la pandemia, en COVID también se vio más esto, pero aún sin la, digamos, sin el factor COVID, se ve que los hombres son más hospitalizados cuando ya están más graves, ¿no? Y las mujeres reciben tratamientos mucho más oportunos en otras etapas de su vida. También las tasas de suicidio en México y en otros países, también en los hombres es mucho más alta que en las mujeres, ¿no? Entonces, aquí es analizar, o sea, la perspectiva de género trata de eso, ¿no? Como de analizar los porqués y cómo pueden estar incidiendo estos mandatos o roles, estereotipos de género en el desarrollo de las personas, ¿no? Eh, Vinculado, por ejemplo, al tema de salud, es esto de, pues un hombre no llora, un hombre no pide ayuda, si pide ayuda es debilidad, si expresa es debilidad. Entonces, vemos cómo todo esto, aunado a otros factores, pues se ven y afectan también el desarrollo de ellos, ¿no? Entonces, nada más quería comentar eso. Gracias, Gina. Oh, buenísimo, Ale. Y justo si nos regresamos un poquito al tema de qué se espera, ¿no? De un hombre, justo, ¿no? Mostrar poco cuidado a la salud, al cuerpo y a la mente, ¿no? Entonces, de nuevo, es como, de entrada es lo que se espera. ¿Y cuál es la consecuencia muchas veces? Lo que menciona Ale, ¿no? Al normalizar que estas sean las actitudes de no cuidado, ¿qué sucede? Que muchas veces acaban teniendo consecuencias letales a la salud de los hombres, por ejemplo. Entonces, eso, creo que es muy, muy importante siempre repetirnos que esto no es un tema de a las mujeres les afecta, a los hombres no les afecta, esto afecta a la sociedad en general. Entonces, es en beneficio de todas las personas el ir abordando estos temas y el educar a las infancias desde una perspectiva libre de estereotipos. ¿Ok? Entonces, bueno, aquí unas pequeñas acciones como muy sencillas, pero que hemos normalizado un montón en nuestro cotidiano desde que crecemos y muchas personas aquí presentes las vivimos cuando crecimos, ¿no? Y uno de los primeros pasos para no educar desde los estereotipos es no validar un comportamiento de los estereotipos, ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, si un niño muerde, si un niño violenta, si un niño levanta una falda o un vestido, si empuja a una niña, si golpea a una niña, cuestionar y eliminar estas respuestas, ¿no? Que se ven muy seguido en los entornos educativos, familiares, ¿no? Es como, validar tiene reacciones de hombrecito, es un niño con mucha energía, entonces golpea, seguro la molesta porque le gusta, está en un proceso de descubrir el otro sexo, ¿no? Todas estas frases las hemos oído desde que las infancias tienen 1 año, 2 años, ¿no? ¿Y qué sucede ahí? Que si lo escuchamos desde los 0 años, vamos a crecer con estas ideas, vamos a crecer con esta validación desde los estereotipos, ¿no? ¿Cuántas veces no hemos visto y es que ella es mucho más tranquila porque es niña, pero él es imposible porque es niño? Y de nuevo, es
tratemos de romper esa idea para poder evitar que esos estereotipos crezcan y se conviertan en otra cosa, ¿no? Entonces, no validar desde los estereotipos, pero también no castigar desde los estereotipos, ¿no? Si un niño llora, si juega con muñecas, si es tranquilo, si no le gustan los deportes, cuestionar y eliminar estas respuestas. Los niños no lloran, te prohíbo jugar cosas de niñas. ¿Por qué no te gusta el fútbol? Te voy a meter a clases aunque no quieras. Esto lo hemos visto en tantas situaciones y de hecho lo hemos hablado con muchas de las personas de la comunidad de Hipocampus, ¿no? De cómo estas frases se escuchan. ¿Por qué? De nuevo, no porque las personas sean malas personas, sino porque han crecido con estos mensajes. Entonces, de pronto, simplemente el cuestionar estas respuestas hace que podamos ir formulando distintas reacciones a las distintas situaciones. Y al ratito vamos a hablar de todo este tema de autoestima. Pero el hecho de romper con esta idea del no llorar para demostrar que eres un niño es importantísimo para que las infancias puedan desarrollar sus emociones de manera segura y, eh, y pues cómoda en su entorno. ¿Ok? ¿Alguien tiene como algún otro ejemplo que pudiera entrar dentro de estos temas de ni validar desde los estereotipos ni castigar desde los estereotipos? ¿Nadie? Tenemos cansancio hoy, ¿verdad? ¿Qué se nos ocurre en estos temas, sobre todo de la validación y el castigo, que se da muchísimo alrededor de las infancias, ¿no? ¿Cuántas veces no vemos que se den estas actitudes ligadas a estos estereotipos? Pues es que es súper frecuente, ¿no? O sea, tú dijiste desde el año empezamos a escuchar eso, pero pues desde que nacen, compramos rosita para las niñas, azulito para los niños. Usualmente cuando queremos decirle algo lindo a una niña, lo primero que nos viene a la mente es qué linda eres, qué bonita, qué chula te ves, ¿no? Rara vez decimos qué inteligente eres, qué aventada, ¿no? Qué Claro, intrépida, claro. ¿no? Sí, Y esos calificativos como qué intrépido, qué valiente, sí se nos ocurren fácilmente con los niños. O sea, hay que hacer como un esfuerzo grande. O sea, no está mal decirle a una niña que está bonita, pero no debería de ser casi el único calificativo que se nos ocurre, ¿no? exacto. Ujú. Sí, exacto. Y ahí, pues muy importante lo que menciona Lourdes, ¿no? O sea, esto empieza, de hecho, desde, desde los embarazos, ¿no? Que entonces es como, ay, viene un niño, entonces ya se prepara ahí la pelota de fútbol y todo este tema. Eh, y pues eso, como que también lo importante aquí es decir, ¿qué tal que a mi niño no le guste esto, que a mi niña no le guste esto? Y, y darnos cuenta que, pues que eso, que somos 7 billones de personas y que cada persona va a ser diferente. Dorian aquí comenta, si un niño juega con muñecas se cree que es incorrecto. En el hipo los niños son felices jugando con los bebés y así siguiendo la iniciativa, es algo hermoso. Qué bueno. No, pues sí, justo. Y al final, pues todas esas cosas atraen a las infancias de distintas formas, ¿no? Y también ir creando barreras en ese sentido, pues limita muchísimo la imaginación y la posibilidad de eso, de crear distintas habilidades en distintos juegos, ¿no? Entonces, bueno, todo esto de los estereotipos, que es importante trabajar obviamente desde las infancias, nos lleva a un tema que hemos estado pues conversando desde Hipocampus bastante, ¿no? El tema de la figura del educador hombre. Tuvimos una sesión con el equipo
de personas educadoras de Hipocampus para platicar un poco de esto también. Hicimos una encuesta con las familias, con las personas educadoras. Entonces, digamos, ya tenemos mucha como reacción al respecto, pero al final es importante seguirlo hablando, ¿no? Con las distintas personas, con las distintas familias. Entonces, pensando en esto, que hablamos de los estereotipos, de los sesgos, yo les quiero preguntar, ¿qué se busca en una educadora mujer de infancias y qué se busca en un hombre educador de infancia, en un educador hombre de infancias? ¿Qué me contestarían a eso? Osvaldo, adelante. Hola, pues bueno, no sé si voy a contestar la pregunta en el sentido que la formulaste, pero voy a poner un ejemplo como desde el sesgo de género, ¿no? O el estereotipo, Sí. porque finalmente creo que se asocia más que una mujer va a tener más paciencia, va a ser más afectiva, este, y como que el hombre no posee necesariamente esos atributos, ¿no? Y finalmente, un poco por el contexto en el cual se han desarrollado algunas tragedias en México, y tal vez en otros países, no lo sé, pues hay menos riesgo estando con una mujer que con un hombre. Por eso yo decía que mi respuesta más bien está como anclada a otro tema, ¿eh? O sea, pero Totalmente, creo que es importante también verlo porque total. entonces yo asumí como el papel un poco del papá típico, ¿no? Ante una situación de este tipo. No, claro, Gracias. claro. Y de hecho, tu respuesta justo va a lo que vamos. Y esta pregunta la hicimos de manera un poco, ¿cómo se dice? Cuando queremos ahí generar, pero, o sea, la respuesta a esta pregunta es, ¿qué se busca en una mujer educadora o en un hombre educador? ¿Qué se busca desde el ideal, desde lo que queremos? Lo mismo, ¿qué queremos? ¿No? Queremos que sean pacientes, que sean, que den amor, que den acompañamiento, que den enseñanza, que den, ¿no? Todos los valores de Hipocampus, ¿no? Que se los sabrán mejor que yo, ¿no? Pero, ¿qué se busca? Exactamente lo mismo, ¿no? Lo que queremos son personas educadoras responsables, capacitadas, entrenadas, listas para trabajar, presentes, pero justamente Osvaldo nos llevó a qué imaginamos de una mujer educadora y de un hombre educador. Imaginamos distintas cosas. ¿Por qué? Por el estereotipo. Entonces podríamos volver al listado de características que representan a lo que se espera de un hombre, a lo que se espera de una mujer, ¿no? Entonces, aquí es donde es importante recordar que nuestro cuestionamiento tiene que ser integral, ¿no? Tiene que ser, obviamente, hacia nuestra relación, hacia las infancias, hacia nuestros colegas, hacia las familias, pero también pensar justamente, sí, hay un contexto de violencia en México. Sí se ha dado que hayan más violencias a mano de hombres, también por todo lo que platicamos. Ahora, lo que buscamos en las personas educadoras es lo mismo si es hombre o es mujer. ¿Cómo lo logramos? Y aquí está la conversación, ¿no? Eh, y nos vamos a la encuesta que tuvimos eh, en relación a las cualidades que se busca en el personal de los centros de aprendizajes para nuestras infancias, ¿no? Para nuestros hijos, nuestras hijas. ¿Y qué mencionaron ahí? Aquí no hablábamos ni de mujeres ni de hombres, ¿no? ¿Qué buscábamos ahí? Buscamos respeto, buscamos amabilidad, buscamos paciencia y buscamos responsabilidad. Esto es lo que más buscan madres y padres en el personal educativo de Hipocampus. Entonces aquí es súper importante recordar que no por ser una mujer va a tener estas características, es la realidad,
no por ser una mujer va a tener estas características y no por ser un hombre va a tener estas características. Entonces, ¿cómo nos aseguramos que estén estas características? ¿Cómo nos aseguramos que las infancias estén con personas respetuosas, amables, pacientes y responsables? ¿Qué piensan? Bueno, a mí me gustaría opinar. Por favor. Pues creo que tiene que ver mucho, o sea, aunque nosotros mostremos un hombre con todas esas cualidades, al igual que una mujer con todas esas cualidades, obviamente los estereotipos de los papás o los pensamientos de seguridad, bueno, lo digo como mamá, ¿no? De seguridad como maternal, este, me hace sentir más seguro que mi hijo más pequeño esté con una mujer que creo que está ligado más a las cuestiones maternales, Sí. que las cuestiones de género, ¿no? Es más como de, Ujú. bueno, a mí me da más confianza que una mujer por las cuestiones como maternales, ¿no? Me da la impresión de que una mujer es más maternal y puede darle esa seguridad a mi hijo, más que un hombre, porque pues Ujú. bueno, las cuestiones paternales no son como tan, tan sonadas, tal vez, tan impuestas, tan, Claro. tan algo que sea como que es muy raro encontrar un hombre que quiera ser parte de un cuidado de infantes, para empezar, ¿no? Un Sí. hombre dispuesto, que tiene las características, sí, las puede tener todas, y Sí. puede ser un gran padre, ¿no? Pero tal vez no tiene interés en el cuidado de los niños, tan pequeños, tal vez, ¿no? Entonces, tal vez por eso requerimos más como en la seguridad maternal que te da que sea Ujú. una mujer el que cuida a tus Sí. hijos. Cierto, no garantiza absolutamente nada que sea Ujú. la persona correcta al cuidado de los niños. Y creo que eso Ujú. depende mucho de las personas que contratan al personal, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que yo estoy buscando de mi personal? ¿Y cómo puedo darme cuenta si mi personal realmente cumple con las características que mi centro necesita para poder adquirirla? Porque puede ser una mujer súper emprendedora, puede ser perfecta en muchas cosas, pero le falta Sí. muchísimo con los niños, ¿no? Entonces creo Exacto. que a veces es como más que, yo diría que por género, es más por estas cuestiones como maternales. Como mamá yo digo, bueno, a mí me da más seguridad que mi hijo esté con una mujer por las Claro. cuestiones maternales, ¿no? Me da como que esa sensación de seguridad, pero Ujú. obviamente hay hombres que tienen estas habilidades, pero que no están interesados tampoco en el cuidado de la primera infancia. Entonces también es como bien difícil atrapar al candidato o la candidata correcto para estas áreas, sin, sin tampoco se vea como muy estereotipado, pero sí, obviamente, como el pensamiento como papá dices, ay, no, es un hombre, ¿será que sí? ¿Ustedes me aseguran que ese hombre no le va a pasar nada a mi bebé? Porque obviamente Claro. pues los casos más de abuso y de todas esas cosas pasan entre hombres con niños, ¿no? Entonces creo que es más que nada que eso como padres vuela mucho como Sí. la imaginación y se dificulta un poquito como aceptar o tomar de Ujú. la mano la idea de que un hombre sea apto para el cuidado de los niños en la primera infancia. No quiero decir que no lo sea, pero sí cuesta como un Sí. poquito cambiar ese match o esa idea por, por esto que digo, ¿no? Por las cuestiones maternales, por las cuestiones de decir, bueno, a mí me da más seguridad como mamá que esté con una mujer, pero que sí siento que tiene que ver obviamente con el centro de trabajo, ¿no? O sea, yo no voy a contratar a alguien que no lo he evaluado, que no lo he visto, que no he valorado sus aptitudes y sus capacidades, sea mujer o sea hombre, ¿no? O simplemente te contrato porque eres mujer y ya con eso cumples el requisito y lo demás Exacto. pienso que se te va a dar solito. ¿No? Porque eres mujer y tú debes ser bien maternal. O sea, creo que no, Sí. pero sí tiene que ver mucho con el centro de trabajo que va a contratar, que a muchos, la verdad, se les filtra esa parte, se les va ya solamente porque pues ya tienes experiencia trabajando con niños, órale, ¿no? Ahí vete, ¿no? Ni siquiera es como se dan la oportunidad de conocer a la persona si realmente es apta o no para estar en contacto con la primera infancia, que eso es lo principal que se debería ver más que el género, ¿no? ¿Estás apto o no estás apto para estar con el niño? Porque puede ser la mujer que ha trabajado con 20 instituciones, pero que nomás no se te da, ¿no? Para nada tienes como ese tacto con los niños. Entonces creo que eso sí depende 100%. mucho de las instituciones de trabajo. Bueno, esa es mi opinión.
Muchas gracias, Yutzili. Tocas varios temas que quiero regresar ahorita, pero antes le voy a dar la palabra a Lourdes. Tú hiciste una pregunta, ¿qué es lo que, cómo nos aseguramos que el personal tenga estas características que estamos buscando? Y yo lo que quería era invitar a Yutzi o a cualquiera de las educadoras. Yutzi es la líder en el centro de Martínez de la Torre, pero pues cualquiera de las educadoras, porque son ustedes las que están en el centro, y cuando contratamos a una educadora, que se hace la contratación desde el equipo central, quienes ven a la educadora todos los días son ustedes. Entonces, tú, Yutzi, ¿cómo te aseguras? O cualquiera de ustedes, pues, Cristi, Tessa, Melissa, cualquiera de ustedes, Amairani, ¿cómo se aseguran que esa persona que acaba de entrar a su centro desarrolle las habilidades que Hippocampus quiere? Bueno, yo creo que es pues no por imitación, pero podría decir que ya estoy como capacitada para saber qué es lo que necesito de mi personal, ¿no? Porque obviamente previo hubo una capacitación, previo ha habido como mucho contacto con ustedes, para cubrir dudas, necesidades, y obviamente busco también si yo me considero como una persona que quiere mucho a los niños, que está como muy eso, y eso es lo que busco de lo que como que me hace match con el resto del personal, ¿no? Entonces yo veo a mis compañeras y digo, son perfectas, ¿no? Y hacemos un increíble match y tienen todas esas habilidades y tienen todas esas cualidades que incluso yo veo en mí con los niños, ¿no? Y tal vez eso me da como la seguridad y la confianza de decir, somos un buen equipo, somos un buen personal, todas tenemos buen match con los niños, y principalmente pues les damos esa seguridad también, la transmitimos con los papás, ¿no? Que es lo que los papás ven, ¿no? Y obviamente, ¿cómo lo ven? Pues porque el niño quiere ir, porque sale contento, porque está muy feliz, porque dice que nos quiere mucho, porque no va a encontrar a nadie igual que a nosotros, cosas como bien bonitas que los niños hablan con los papás sobre nosotras y que nos ha hecho sentir que pues lo estamos haciendo bien, ¿no? Y tenemos como esta seguridad, o al menos yo digo, bueno, yo lo veo en mi personal y mucho de lo que veo en ellas pues también lo veo en mí. Entonces digo, bueno, me siento como tranquila, me siento segura, incluso que yo solamente un día diga, voy a dejar a mi hija o a mi hijo en Hipocampus con mis compañeras, aunque yo tenga vacaciones y yo diría, me siento tranquila que él esté ahí, porque conozco obviamente a las personas que están trabajando en el centro. Y ahí, o sea, creo que hablaste de puntos muy importantes. Me gustó mucho tu proceso, Yutzil, como en la respuesta, porque en la propia respuesta partiste de el a mí, Yutzil, me da más seguridad por A, B y C, pero luego también tuviste como todo un proceso de decir, ahora, esto, el hecho de que una persona sea mujer o no, no nos asegura estas características, ¿no? Entonces, la primera reacción sí puede ser un no sé, pero de pronto justo, ¿de qué hablaste, no? De capacitación, de filtros para asegurarse que las personas tengan las capacidades para estar con una infancia, ¿no? O sea, y cuando mencionaste, hay también muchas mujeres que no tienen para nada las habilidades de trabajar con infancias, conectar con las infancias. Entonces aquí creo que la respuesta en general es cómo nos aseguramos de que estas características estén, uno, desde el inicio de la entrevista de la persona que va a llegar y también desde este proceso de capacitación que hacen entre las personas educadoras, enseñándole cómo funciona el centro, hablando de los valores de Hipocampus, hablando de cómo trabajan el día a día, lo cotidiano, y de nuevo, obviamente, que hayan ciertos periodos de prueba antes de lanzar a alguien completamente, ¿no? Que pisó el día uno el centro y ya le dejas absolutamente toda la responsabilidad. Por supuesto que no, ¿no? Hay procesos desde los centros para asegurarse que las personas estén
completamente capacitadas para estar con las infancias, ¿no? Entonces, lo importante aquí es ir pensando en esta conversación desde esta idea de en nuestra reacción cuando pensamos en la idea de un educador hombre, ¿qué tanto entra un sesgo? ¿Qué tanto entra un miedo? ¿Qué tanto entra algo que las propias políticas internas a Hippocampus nos van a ayudar a decir, ok, vamos a seguir con nuestro proceso de seguridad con las infancias, porque este ya existe, y nos vamos a asegurar que las personas sean las adecuadas para estar ahí. Ya después hablaste de interés. Vamos a ver si a los hombres les interesa o no este rol. Pero entonces eso ya es otro tema, ¿no? Es un tema de aplicar a una convocatoria, es cuestión de que lleguen a las entrevistas más hombres o más mujeres o no, y ahí también entra otro proceso que tiene que ver con todo el tema de lanzar una convocatoria, reclutamiento, entrevistas y de nuevo asegurarnos que todas las personas estén pasando por un proceso de capacitación independientemente de si sean hombres o sean mujeres, ¿no? Entonces aquí queremos ir planteando este tema para hablar de justamente cómo podemos ir rompiendo estas ideas que podemos tener en automático por cómo hemos crecido sobre las características que tienen supuestamente los hombres y las mujeres, ¿no? Entonces, respondiendo un poco al cómo nos aseguramos también de no replicar esta frase, ¿no? Las mujeres tienen un don natural para el cuidado de las infancias, los hombres no. Lo acabamos de platicar, ¿no? Esto es un sesgo, lo tenemos muchas personas en México, en la región, pero ir cuestionando esto de la naturalidad es importante para seguir contratando a personas que sean las mejores personas para ser educadoras de las infancias en los centros de Hippocampus, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos ir disolviendo estas creencias, estos estereotipos y generar oportunidades para todas las personas? Y está el ir fomentando y construyendo un entorno que fomente las masculinidades cuidadoras, ¿no? No vamos a tener tanto tiempo para meternos a este tema, pero les voy a compartir la presentación. Y aquí un poco la idea es ir rompiendo con este supuesto de que los cuidados son tarea de la mujer y no de los hombres, ¿no? Entonces, poco a poco irnos dando cuenta de cómo existen personas cuidadoras que son hombres, de cómo existen personas educadoras que son hombres. Quizás no las hemos visto en nuestro entorno, pero que sepamos que afuera de nuestro entorno existen, o quizás no se han acercado por el simple hecho de que pensaron que el trabajo era simplemente para mujeres, empezamos a abrir la puerta no solo a que se vean perfiles de hombres en las tareas de cuidado, sino que se empieza como a abrir este modelo educativo en el cual tanto mujeres como hombres pueden ser parte de estas tareas. Y entonces que las infancias vean cómo también los hombres son parte de estas tareas, cómo también los hombres pueden tomar estos roles y de nuevo generar ejemplos incluyentes en los entornos educativos. ¿Ok? Estoy pensando cómo usar el resto del tiempo que tenemos porque no vamos a poder llegar al tema de la autoestima. Pero creo que aquí es importante pensar que hay un tema que es interno a los procesos de Hippocampus, ¿no? De contratación, de convocatoria, de capacitación, pero también hay un tema que cada persona de la comunidad de Hippocampus tiene que hacer desde un trabajo de autocuestionamiento y de conciencia y de darnos cuenta que tenemos esos sesgos y empezarlos a cuestionar o bien, si no estamos listos para cuestionarlos, empezarlos a identificar. Y para mí es un poco como la tarea que quiero que se lleven de estas pláticas y es por lo menos desde el yo ir diciendo, me di cuenta que tuvo este sesgo cuando pensé, no sé,
me subí al carro y me imaginé que el conductor iba a ser hombre y de repente resultó ser una mujer y yo tenía otra expectativa, ¿no? Ya lo identifiqué, no actué, no pasó nada, me di cuenta de mi sesgo y lo anoto para que quizás la siguiente vez no tenga esa expectativa. O quizás las siguientes 10 veces la voy a tener, pero la 11ª ya no la voy a tener. Entonces es un poco como ir analizando, ir cuidando nuestra propia reacción hacia los sesgos y los estereotipos e irnos informando, seguir generando estos espacios para asegurarnos que podamos trabajar identificando estos sesgos. Entonces, la parte que queríamos hablar de la autoestima, solamente les voy como a introducir el tema para que quizás en otro conversatorio podamos clavarnos un poquito más o puedan ver la presentación y decirnos si tienen alguna duda al respecto. Y el tema de la autoestima, en este caso, lo ligamos mucho al tema de entender y de validar la fragilidad en las infancias, ¿no? Y esto lo han trabajado muchísimo desde Hippocampus con distintas palabras, pero la idea justamente aquí es abrir un espacio para que no caigamos de nuevo en actitudes estereotipadas en donde desde la sociedad y sus expectativas el ser fuerte es bueno y el ser frágil es malo, ¿no? ¿Y esto qué significa? Que cuando abrimos la posibilidad de que cambiemos el juicio de bueno, malo, blanco, rosa, ¿no? Uno o el otro, nos vamos dando cuenta que las infancias pueden desarrollarse sin el miedo a que se les juzgue una actitud por ser frágil desde el juicio negativo. ¿Ok? Estoy viendo que Becky me encontró. Entonces, bueno, yo les voy a compartir esta presentación en donde justamente hablamos de momentos de cuando somos frágiles, ¿no? Cuando lloramos, ¿no? Cuando cometemos un error, cuando compartimos un miedo, cuando tenemos cierta timidez, ¿no? Que pasa mucho en las infancias, pero ustedes no me dejan mentir, esto nos sucede todos los días a todas las personas, ¿no? Cometemos errores, compartimos problemas, tenemos miedos, tenemos timidez, pero la realidad es que cuando somos más grandes, cuando llegamos a la adultez, no sentimos tanto miedo quizás a expresar esto, o quizás sí, pero ya lo hemos trabajado y desarrollado a lo largo de nuestras vidas y nos hemos dado cuenta que llorar se siente rico o que nos equivocamos y crecemos. Pero ¿qué sucede con las infancias? Que muchas veces estas situaciones de fragilidad las queremos corregir, ¿no? Porque de nuevo, las expectativas nos dicen que no hay que ser frágiles, hay que ser valientes, y hay que ser aventados, y hay que lanzarnos, y hay que responder, ¿no? ¿Y cuándo se es frágil al final? Toda la vida cuando crecemos, ¿no? Entonces, partir de esta premisa con las infancias, desde la escuela, desde el entorno familiar, es súper importante para que justamente las infancias se sientan en libertad de desarrollar emociones, desarrollar estas fragilidades. Y de nuevo, ¿cómo lo logramos? Cuestionando ciertas respuestas a situaciones de fragilidad, ¿no? Entonces, si pensamos en una infancia que lloró porque se cayó o porque algo no salió como le esperaba, ¿qué sucede, no? Queremos proteger, queremos evitar que lloren. No, no llores porque me siento mal que llores. Y si les acompañamos y les decimos que esta fragilidad es parte de crecer, las infancias van a tener también la autonomía de resolver esas situaciones sin que nosotras les pongamos un freno. Entonces, validar esa fragilidad en distintas situaciones está completamente ligado a que desarrollen una autoestima a través de darse cuenta que estas situaciones de fragilidad son parte de la vida, se navegan y que salimos de esas situaciones, ¿no? Que no va a durar para siempre. Pero si lo frenamos inmediatamente,
gestionamos ciertas barreras para que las infancias puedan desarrollar sanamente estas fragilidades. Y esto está muy ligado al tema de género. ¿Por qué? Porque así como decimos, ser fuerte es bueno, ser frágil es malo desde el estereotipo, estas actitudes se ligan a los géneros. Ser fuerte es bueno, ser niño es ser fuerte y otra cosa no se puede, ¿no? Ser frágil es malo, las niñas son frágiles, yo protejo a las niñas. Entonces, esas reacciones que podamos tener un poco desde lo que nos enseñaron o desde nuestro instinto de proteger o desde nuestra idea de que si alguien llora o se siente frágil la va a pasar peor, evita que las infancias puedan crecer y desarrollar esta autoestima de manera como mucho más fluida en el día a día. Entonces, bueno, en esta presentación les damos varios ejemplos sobre la timidez, sobre el tema de no saber hacer algo, ¿no? O cometer un error y simplemente pensar en respuestas distintas a las que podamos tener en un automático. Entonces yo le voy a pasar esta presentación a Becky, para asegurarnos que pues tengan como el material. También vamos a compartir esta grabación con las distintas familias que se quieran unir. Y de ahí lo que sugerimos también es que si tienen dudas, si tienen preguntas, si tienen como ganas de aprender más al respecto, pues nos escriban también a través de Becky, a través de el equipo de Hipocampus y que podamos ver cómo seguir profundizando en estos temas. No quiero tomar más de su tiempo porque sé que es miércoles a las 7 de la noche, pero si queremos tomar, no sé, 5 minutos más para comentar algo, preguntar algo o dar seguimiento a través de Becky, por supuesto que sí. Abro el micrófono, yo voy a dejar de hablar en este momento y les vamos a compartir la presentación. A mí me gustaría pedir que pudiéramos tener una siguiente sesión porque creo que lo que no pudimos ver ahora es realmente importante, tanto para las educadoras, para las mamás, los papás, ¿no? El equipo central. Entonces, a Sí. mí me gustaría, si es posible, pedir una siguiente sesión y ver estos dos puntos que no pudimos ver ahorita a profundidad. Y muchas gracias. Buenísimo, Lourdes. Pues eso, si tienen como eso, dudas, tal, adelante, yo hablo con Becky muy seguido y vemos también desde Hipocampus cómo se podría generar otra sesión al respecto. Y nada, les dejo por ahora para que disfruten su noche, para que puedan cenar si no han cenado y pues siempre, nada, es un gusto hablar con ustedes. 1 hora es muy poco para hablar de estos temas, pero pues eso, lo importante es que el diálogo se mantenga de manera constante, de manera fluida y que se sigan las conversaciones. Gracias, Becky, Jenny. adelante. Solo antes de que se vayan, si me pueden apoyar prendiendo sus camaritas para tomarnos una foto de recuerdo y no olviden que antes de finalizar la sesión vamos a mandar una encuesta. Entonces, en lo que se medio arreglan o se despabilan un poquito para la foto, les voy a mandar una encuesta, ¿vale? Les va a aparecer aquí en el Zoom. En caso de que no les aparezca o presenten algún problema, pueden escribir en el chat, Becky, a mí no me apareció la encuesta y yo les mando un enlace adicional, ¿vale? Entonces, tómense su tiempo para contestar. Igual, pues vamos platicando con Ginny con respecto a la petición que hubo. Podemos ir revisando si hacemos una segunda parte y sí, esperamos contar con su presencia e igual sigamos invitando a las familias a que se unan con nosotros, ¿vale? Y con nosotras. Entonces ya estoy viendo por ahí algunas caritas. Quienes puedan, por favor, levanten o bueno, prendan su cámara.
Y vamos a empezar con la primera pantalla que veo, ¿vale? Por aquí veo a Selene, a Vane, a Stephanie. Entonces, ahí va. 1, 2 y 3. Listo. Una segunda foto, ¿vale? Por si quedó a media pantalla. Listo. A ver, por acá en esta segunda pantallita veo a Nayeli. Veo a dos Nayelis por aquí. Bienvenidas a Mairani. Entonces vamos a poner fotito, ¿vale? Buenísimo. Muchas gracias por haberse unido. Ya no les quitamos ahora sí más de su tiempo. Y no olviden contestar, por favor, la encuesta. Sus respuestas nos son de mucha ayuda para crear los contenidos de temas siguientes. Hasta la próxima. Chao. Gracias, Ginny. Descansen. Gracias, Ale. Gracias, Jenny, Ale y todas las personas que se sumaron. Hasta luego. Gracias. Adiós, Itz.